Bueno, bienvenido a esta clase. Vamos a hablar sobre lo que es Estado, cuál es el origen de la palabra y la configuración, digamos, del Estado moderno. ¿Sí? Esto tal vez nos dé varias clases presenciales y por lo tanto varios videos, digamos, ¿sí? Las diferentes aristas donde se puede abordar la temática con respecto a lo que es el Estado. También vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos del Estado. eh, eh, y bueno, cuál es la relación entre Estado, economía y sociedad, digamos. ¿Sí? Eso vamos a ir abordándolo de diferentes aspectos, de diferentes maneras. Por lo tanto, los videos con respecto a la temática van a ser varios, digamos, porque no se puede agotar en un solo video, en un solo contenido, la temática, ¿sí? Eh, a diferencia de las clases presenciales, los videos vamos a hacerlos sintéticos, digamos, en el sentido de tratar de comprimir mayor contenido en la duración de los videos más cortos, digamos, ¿sí? Bueno, dicho eso, tenemos que ver cuál es la palabra que define al concepto de Estado, digamos, ¿sí? El concepto de Estado tiene su origen etimológico en la palabra status, ¿sí? Ese concepto de status provenía, digamos, de el latín, digamos, el idioma utilizado por el Imperio Romano, y hacía alusión, digamos, a las diferentes cualidades que tenía que tener una persona para ser considerada tal, digamos, ¿sí? Así, tipo, tenemos que entender que en el derecho romano no toda persona, es decir, tipo, no todo ser humano era persona, digamos, ¿sí? Sí. Para ser persona tenía que tener tres estatus, ¿sí? Uno es el estatus civitatis, que era el estado de ciudadanía. eh, Esto significaba que ese estatus civitatis únicamente lo tenían, digamos, aquellos de orígenes romanos, no de los territorios conquistados por Roma, ¿sí? Entonces el primer estatus era ese. Segundo estatus era el familiae, que era el estatus de familia, es decir, tipo, se tenía que ser padre de familia, por lo tanto, además de ser ciudadano, es decir, tipo, tenía que sí, encabezar, digamos, el grupo familiar, lo cual también, es decir, tipo, los hijos varones, es decir, que dependían del pater family, es decir, no eran considerados personas, sino que únicamente cuando es decir, se producía la independencia, ahí teniendo la ciudadanía y el otro estatus, podían llegar a ser, digamos, una persona diferente, digamos, ¿sí? Y finalmente, el último estatus es el estatus libertae, digamos, ¿sí? El estado de libertad, lo cual era importante en el derecho romano, es decir, tipo, de que una persona podía perder su libertad por deudas, tipo, por diferentes motivos, ¿sí? Entonces tenía que tener las tres condiciones, digamos, ¿sí? De ciudadano, de padre de familia y de ser liberto o de ser libre, ¿sí? Eh, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso, digamos, con la configuración, digamos, del Estado, ¿sí? Eh, Eso va a perdurar, digamos, durante el entendimiento, digamos, de lo que es la Edad Media, y recién el padre de la ciencia política, Maquiavelo, va a utilizar el concepto de status, es decir, pero ya en un aforismo italiano, stato, cuando hace alusión en su obra El Príncipe, los consejos al príncipe, los consejos al Estado, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, porque es el padre de la ciencia política y porque es él el que desdobla el concepto de gobernante y Estado, digamos, ¿sí? Es decir, la palabra Stato, ¿sí? Es tipo del italiano, es tipo, venía, digamos, del status latino y que hacía alusión, digamos, a la persona que encabezaba el gobierno, pero sí, ahí la gran importancia de Maquiavelo para la ciencia política es que es el primero que desdobla el gobernante del Estado, ¿sí? Hay que pensar
Luis XIV, rey de Francia, definía el Estado soy yo, digamos, ¿sí? Entonces, tipo, si miramos, digamos, hacia atrás en la historia, eh, el emperador, el faraón, el rey, es decir, tipo, el monarca, es decir, tipo, cualquiera sea la figura, es decir, no había separación entre gobierno y Estado, digamos, ¿sí? Entonces esa afirmación, digamos, de Luis XIV diciendo el Estado soy yo, es decir, no era raro, digamos, al entendimiento, digamos, de lo que era un rey o un monarca, ¿sí? Pero con esa división que hace Maquiavelo entre lo que es gobernante y Estado, es que se puede empezar a avanzar en lo que es la ciencia política. Después vamos a ver a Hobbes, Rousseau, Voltaire, ¿sí? Ese tipo, dando entendimientos de que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobernante, ¿sí? Y finalmente podemos llegar a Montesquieu, donde se habla de la división de poderes de qué, del Estado, no, del gobierno, ¿sí? Del gobierno del Estado. Entonces, esa distinción entre gobierno y Estado eh, tiene su alocución, es decir, tipo con Maquiavelo, que es el que utiliza la palabra Estado, ¿sí? Es uno de los, y de ahí deviene, digamos, la conformación de lo que es el Estado moderno, ¿sí? ¿Cómo llegamos, tipo, desde el Estado monárquico absolutista, es decir, que se vive es decir, tipo, en el periodo de la Ilustración? Es decir, tipo, hay que entender, digamos, que los reyes modernos, o sea, de 1500 hacia 1789, que es la Revolución Francesa, eh, van a ser reyes con otras características a los reyes medievales, ¿sí? Los reyes modernos, es decir, no están apoyados en un sistema feudal, por lo tanto, no dependen de los señores feudales que lo apoyen, ni tampoco dependen de el visto o el viso de el Papa, digamos, ¿sí? Como si lo dependían, digamos, los reyes cristianos medievales, en el cual tipo, era el fundamento de las cruzadas, digamos, ¿sí? Cada vez que un papa llamaba a la cruzada eh, para ir a la lucha por la Tierra Santa, ¿sí? Es decir, tipo, ¿por qué iban? Y porque justamente había una dependencia con el reconocimiento papal, ¿sí? Bueno, esto no lo tienen los reyes modernos. Los reyes modernos, ¿sí? Es decir, tipo, se van desprendiendo en gran parte, digamos, de lo que es la dependencia papal. Es decir, tipo, el máximo exponente de esto es Enrique VIII en Inglaterra, hace su propia iglesia y crea la iglesia anglicana, digamos, ¿sí? Norteamérica, es decir, tipo Canadá, Estados Unidos, Australia, es decir, el cristianismo, un cristianismo anglicano, digamos, ¿sí? Donde la máxima figura de la iglesia no es el Papa, sino que es el rey de Inglaterra, digamos, ¿sí? Esto marca, digamos, la separación de iglesia y monarquía, ¿sí? O va marcando, digamos, y va a dar paso para que justamente mediante la ilustración que estos mismos reyes absolutistas iban fomentando, eh, aparezca Montesquieu y hable de la división de poderes, ¿sí? Es decir, ya con la división de poderes se va a producir en 1789 la Revolución Francesa, eh, bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad, lo cual va a marcar, digamos, el inicio, digamos, de los estados modernos continentales europeos, digamos, ¿sí? A su vez, la independencia de Estados Unidos en 1776 también va a marcar, digamos, es decir, el surgimiento o el otro modelo de Estado moderno, y entonces vamos a tener en ambos lados del Atlántico, tanto en Norteamérica como en Francia, el surgimiento de estados con división de poderes, ¿sí? Eh, y esto va a dar inicio a los estados liberales, ¿sí? Que van a ser conocidos como estados liberales en lo político, digamos, ¿sí? Después vamos en otras clases más adelante a hacer esa distinción liberal político, liberal económico, en el sentido de el respeto a las libertades. Entonces,
cuál es el origen de la palabra Estado, es decir, que tenía que ver, digamos, con el concepto de persona en el derecho romano, cómo se va desenvolviendo, y Maquiavelo adopta ese concepto eh, para el Estado monárquico, dando consejos al príncipe y consejos al Estado, ¿sí? Y de ahí, es decir, cómo llegamos al Estado moderno con la división de poderes, digamos, ¿sí? Un proceso en el cual los reyes absolutistas forman la Ilustración, que después esa misma Ilustración va a aconsejar la división de poderes y va a terminar desembocando en el surgimiento de, por un lado, la Revolución Francesa en 1789 y por otro lado, la independencia de los Estados Unidos en 1776. Bueno, eh, para cerrar lo que es la evolución temática, cerramos acá y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.